Hola, muy buenas. Señoras y señores, ¿cómo están? Vamos a presentarles un debate en el cual se va a decidir quién es el mejor filósofo, quién va a demostrar quién tiene la razón en este debate en el cual vamos a discutir la desigualdad de clase social. Y vamos a presentar a nuestro primer filósofo, en el cual es intelectual, Sócrates, nacido en Grecia, el cual ayudaba a las personas a pensar en el bien y no en el mal, en la verdad y no en la falsedad. Acá tenemos al discípulo de Sócrates, Platón, en cual era político y filósofo, en cual ayudaba a las personas también y a la justicia, ¿verdad? ¿Ya? Y también tenemos acá al más moderno, el alemán filósofo, el señor Friedrich, que nos va a acompañar aquí en el debate para opinar y ayudar. Empezamos con el debate. Para empezar, te vamos a decir qué opinas de la desigualdad de clase social. Bueno, para mí la desigualdad tiene que ver directamente con el conocimiento y el descubrimiento de la verdad. Aquel que verdaderamente es pobre no solamente en terrenos o recursos normales, sería el que es pobre de mente, o sea, que es ignorante y no busca el conocimiento. El que busca estar pleno no se tiene que buscar en medios terrenales, sino en el conocimiento y la búsqueda de la verdad. Bueno, continuando un poco con lo que dijo mi maestro y también para dar un poco mi punto de vista, yo encuentro y considero que la desigualdad de clases sociales en realidad es algo natural y común que debe existir, ya que uno no puede pedir que una persona que está gobernando o necesita tener un valor o una influencia dentro de una sociedad o en una polis tenga un menos valor que una persona que solamente está trabajando sin un trabajo rubro, que tampoco quiere decir que yo estoy desprestigiando a una persona que tiene un rubro menor, pero lo importante en sí es que todas las personas cumplan su rol dentro de la sociedad, por mucho que sea una persona de una clase más baja o una persona de una clase más alta. ¿Esto qué es lo que significa? Que en realidad lo que nosotros tenemos que pensar es que en realidad el problema no es la desigualdad de clases sociales, sino la discriminación que ocurre entre las diferentes clases sociales, por muchas veces que las personas que tienen una clase más alta tienden a sentirse superiores que otras personas que tienen una clase un poco más baja. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes dos. ¿Creen que está bien que alguien nazca entre sendas y otro nazca entre las piedras? No. Es simplemente un desafío de la vida. La naturaleza no nos da justicia. Lo único que nos entrega son retos para que uno podamos crecer como persona. Algunos suben y otros bajan y simplemente se quedan ahí. Yo opino que las clases sociales no son más que una máscara, ya que no definen tu destino. No por ser de clase baja significa que lo vas a hacer así toda tu vida. Si tú tienes la motivación y el esfuerzo suficiente, vas a poder crecer. Bueno, yo concuerdo bastante con mi compañero Nietzsche, aunque seamos de generaciones muy diferentes, al yo ser de antes de Cristo y él después de Cristo. Aunque son ideales bastante parecidos entre una generación y otra. Y yo estoy totalmente de acuerdo de que poder crecer no depende de tu situación económica, ya que todos tenemos la misma oportunidad de crecer económicamente hablando y como persona. Ya que llegar al verdadero descubrimiento de la verdad te puede hacer crecer como persona, la cual es la verdadera plenitud que deberíamos buscar como persona en general. Y no debería ser buscar deseos terrenales como tener más territorio, tener más dinero, más bienes, no. El verdadero descubrimiento de la verdad te hace pleno, lo cual debería bastarte más que tener mucha plata o mucho dinero. Bueno, yo dando otro punto de vista, otra contextura a lo que dijo mi maestro, en realidad considero que, continuando con lo de la desigualdad de clases sociales y con lo que dijo mi compañero Nietzsche, es importante recalcar lo que dije también previamente y lo que voy a seguir continuando y seguir diciendo, y es que la diferencia de clases sociales es algo natural y es un factor demasiado importante en la naturaleza y en la vida de las personas, ya que uno lo que necesita es tener a otra persona o a otro ser humano que quizás tenga un poco más de valores o consiga o tenga más estudios que uno mismo o que una persona que no estudió tanto, para poder darle la oportunidad a esa misma persona que no estudió tanto en seguir y tener un crecimiento. Y después ya solo queda en la oportunidad de cada quien o de cada uno, en la de dar esa oportunidad, aceptar esa oportunidad y usarla para poder avanzar. Ya. Yo voy a mantener mi postura acerca del tema. Lo que me gustaría agregar es que he visto que últimamente en el mundo actual ha habido mucha discriminación hacia la gente de clase baja. Y opino que eso está mal, ya que todos tenemos los mismos derechos y la misma libertad de crecer. Y pienso que no por ser de una clase menor a otra, uno debe ser tratado mal o sin respeto. Entiendo. Bueno, vuelvo al tema diciendo, y si las personas nacen desde un principio con el distinto estatus, ¿cómo afecta la desigualdad de clase social acá? Ya, yo creo de que nacer con un estatus social predefinido como puede ser la pobreza o la riqueza, no te va a afectar directamente a que sea la misma clase social en el futuro y que haya desigualdad de clases sociales. Pues yo no creo la verdad. ¿Te digo por qué? Porque como vengo recalcando, y lo diré hasta que vuelva a morir si es posible, el descubrimiento de la verdad te llega a ser pleno. Y eso basta mucho más a cualquier deseo terrenal que uno como persona pueda llegar a tener.
Entonces mantengo mi compostura en decir de que llegar a la plenitud, es decir, llegar a la verdad, vale mucho más que cualquier tipo de dinero que pueda pagarte y solucionar tu vida. Bueno, yo en base a esta pregunta que tú me comentaste, en realidad yo digo que desde el punto de vista de yo como Platón y como político, encuentro que en realidad es algo que sí es un gran factor que influye, ya que una persona que nació desde un principio con un estatus social bajo en la sociedad actual que ocurre actualmente en 2025, es que esa persona la tiene demasiado difícil para poder crecer, ya que a pesar de que hay oportunidades que se da, por ejemplo, por el gobierno, siguen siendo oportunidades bajas y de una calidad muy mediocre a la que se da para, por ejemplo, escuelas privadas, que no deberían ser privadas, porque la privatización de un bien que debería ser para todos los ciudadanos y personas se está usando para lucrarse y para obtener un dinero solamente para la gente de una clase más alta. Y ese es en realidad el gran problema que nosotros tenemos en la sociedad actual, ya que este problema no debería surgir y todas las escuelas deberían ser escuelas públicas o escuelas que impartan una profesión, impartan e instruyan a los jóvenes para poder informarlos y tenerlos mayores conectados y darles la oportunidad de que tú como estudiante decidas si tú quieres tener un rango alto, o sea, ser de clase alta, teniendo los valores y las responsabilidades que tienes siendo de clase alta, además de instruir los valores del hogar, incluso en el colegio, en el escolar, de que tú tienes que ser una persona que no tiene que discriminar a otras personas, ya que la discriminación en sí es el punto principal y el factor original que produce una desigualdad en clases sociales, ya que esto es lo que genera que ocurra discriminación, problemas de trabajo o incluso discusiones entre personas. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de sus posturas. ¿Por qué? Porque ustedes son de una época distinta a la mía. Ustedes son de la época de antes de Cristo, mientras que yo soy de la época de después de Cristo. No porque las cosas que ustedes piensen significa que se mantengan en la actualidad. Las cosas han cambiado últimamente. Y yo tengo una distinta visión de los hechos. Bueno, y para esto, ¿cuál es la conclusión para finalizar? Bueno, yo voy a dar una pequeña o minúscula conclusión en base a lo que yo dije y lo que escuché de mis compañeros, que mi postura de hecho sigue sin cambiar, y es el hecho de que genuinamente la desigualdad de clases sociales solo viene del hecho de la discriminación entre las clases sociales, que se debe al sentimiento de superioridad de las personas de clase más alta a la clase más baja, y la forma de poder cambiar esto sería la solución, o algo mucho más importante, es la inculcación desde las casas para poder producir gente íntegra que no discrimine y que no tenga estos casos de discriminación que se ven y que producen afecciones a las personas, que se pueden ver incluso en la ciudad de Antofagasta, en la minería, en el hecho de que la gente que por ejemplo estudió y tiene una carrera mucho más grande o de más gran valor, como no sé, un ingeniero en mina que está ahí dándole órdenes al propio minero que trabaja y da su esfuerzo, nos da a entender que esa persona, hay muchas veces que algunos se sienten superiores al minero y en realidad el trabajo que dan no es mucho menor, ya que si no fuera por la persona de clase baja, el obrero, si no fuera por él, ninguna infraestructura o ninguna obra sería posible sin el trabajo y la mano de obra de esta persona. Eso para concluir. Compañero Nietzsche, ¿quiere decir algo? La verdad es que yo no tengo nada que decir, aparte de que estoy altamente de acuerdo con las conclusiones que acaban de dar mis compañeros Sócrates y Platón. Vale. Fue un gusto, de verdad, chiquillos, un gusto. Acá acabamos el debate, porque acá... Sí.